Con mucho gusto. Estos últimos 12 años han sido una etapa de gran actividad para la Corte Interamericana, que tiene 30 de funcionamiento, pero en realidad los últimos 15 años, o un poco más, y ciertamente los últimos 12, han sido de gran intensidad. En estos años la Corte ha afianzado su jurisprudencia sobre temas tradicionales que tienen que ver, por ejemplo, con la desaparición forzada, con los apremios indebidos, con el tema de las prisiones, y ha explorado nuevos horizontes porque así se han planteado las cosas a través de las demandas que presenta la Comisión Interamericana. En esas novedades que la Corte ha asumido en esos últimos años figura la consideración, por ejemplo, de los derechos de los migrantes indocumentados, de los derechos de los menores de edad, niños, niñas y adolescentes, de los derechos de los detenidos extranjeros a la protección consular, de los jueces ad hoc y jueces de la nacionalidad del caso que se está ventilando en la Corte, de la protección a grupos étnicos, a grupos afrodescendientes o grupos indígenas que han suscitado reflexiones muy importantes de la Corte y de los cuales han procedido inclusive algunas políticas públicas, algunas orientaciones que los estados han acogido. Así que en esta etapa la Corte no solamente ha visto los problemas tradicionales que tuvo a la vista al principio, que tuvo en su foro al principio, que son temas muy violentos, de derramamiento de sangre, de ejecuciones extrajudiciales, sino otros que lindan ya con derechos de lo que llamamos en general la segunda generación y acaso la tercera generación. ¿Cómo hace la Corte, y usted que fue juez, cómo hacen los jueces para ir definiendo los grandes temas a resolver? Si bien es cierto, la comisión es la que propone, pero tengo la impresión que también la Corte es la que en un determinado momento dice estos temas son los que hay que abordar. ¿Eso es así? Bueno, mire usted, no, la Corte no puede atraer a su consideración motu propio, digamos, ciertos temas o ciertos litigios. La Corte está a la expectativa de que se plantee por parte de los estados o por parte de ciertos órganos de la OEA o de la Comisión Interamericana los temas de las opiniones consultivas por un lado y de los casos contenciosos por el otro. Entonces, puede ser planteamientos de ambas categorías jurisdiccionales. La Corte ha visto en los últimos años, a los que usted está refiriendo, un buen número de opiniones consultivas y un número creciente, crecido y creciente, de casos contenciosos, pero nunca los llama por sí, nunca los atrae por sí, sino que les son remitidos por quien tiene la facultad de solicitar opinión consultiva, que son todos los estados, que forman parte del sistema interamericano y desde luego órganos del sistema mismo, la Comisión Interamericana, o de quien plantea casos contenciosos, que es hasta ahora únicamente la Comisión Interamericana. El estatuto de la Corte Interamericana y sus reglamentos establecen que la elección es de juristas independientes, y esto es lo que determina que ustedes sean muy independientes. Pero ha habido casos pues emblemáticos para los países y que a veces tienen una fuerte respuesta de parte de los estados. ¿Cómo hacen ustedes para soportar esta presión de los estados cuando reclaman y dicen la Corte interviene en la soberanía nacional? Esto, usted conocerá que en el Perú ha sido esto bastante discutido. Mire usted, la objeción frente a la Corte de que invade áreas de la soberanía nacional es una objeción que se ha venido formulando de tiempo atrás y que en los últimos años se ha moderado y prácticamente ha desaparecido. Porque son los estados mismos, que por supuesto retienen su soberanía, los que han construido el sistema interamericano, los que han construido la Corte Interamericana, los que han suscrito y actuado la Convención Americana. Así que la Corte no es un órgano jurisdiccional dictado, dispuesto por un grupo de estados poderosos o por un tercer país o por una potencia extracontinental. Es una criatura, si se vale hablar así, de los estados mismos. En un primer momento, efectivamente, se dijo estas son materias de la jurisdicción doméstica y no tendría un tribunal internacional por qué ingerirse en ellos. Pero los temas son los temas de la Convención Americana. La Convención Americana hecha por los propios estados. Así que la Corte, bueno, pues ha escuchado estas alegaciones, estas consideraciones, ha establecido cuál es su competencia para no invadir territorios que no le conciernen, para no ir más allá de los límites de la Convención Americana, y ha aplicado y interpretado la Convención Americana, que es la encomienda que le han dado los propios estados. Tema novedoso en el derecho americano, pero que es un tema ancestral.
pueblos y comunidades indígenas. México y Perú comparten el privilegio de tener a las más grandes civilizaciones prehispánicas. En ese sentido, ¿cuál ha sido el aporte de la Corte Interamericana en este tema? Mire usted, durante los primeros años del quehacer de la Corte, realmente no se plantearon temas que tuvieran que ver con derechos invocados por comunidades indígenas o por miembros de comunidades indígenas como tales. Derechos de individuos, sí, por supuesto, pero aisladamente, no referidos a derechos ancestrales de los primitivos pobladores del continente americano. En los últimos 10 u 11 años es que se han suscitado algunas cuestiones de esas características. A propósito de casos que tienen que ver, por ejemplo, con Nicaragua, por ejemplo, con Paraguay, por ejemplo, con Surinam, se ha planteado el tema de las antiguas reivindicaciones de las comunidades indígenas o de los integrantes de las comunidades indígenas. La Comisión Americana ciñe su protección a los derechos de individuos, de seres humanos. Son derechos humanos que corresponden a personas físicas. Pero la Corte ha elaborado una jurisprudencia, me parece, muy avanzada y muy protectora, muy tutelar, tratando de mirar más allá de los planteamientos de las comunidades, los derechos de los individuos, o más allá de los derechos de los individuos, las circunstancias de las comunidades indígenas o afrodescendientes. Entonces ha dictado varias sentencias que reconocen la necesidad de respetar y garantizar los usos y costumbres, es decir, el derecho de los pueblos originarios de América, el derecho que ellos mismos se han dado y que están aplicando en sus comunidades, de reivindicar la posesión de tierras que han ocupado ancestralmente, el uso y el goce de estos derechos, de participar en la vida de la sociedad a la que pertenecen, ellos tienen la suya pero pertenecen a otra nacional más amplia, de participar en condiciones adecuadas, en igualdad de condiciones con el resto de los habitantes de cierto país, de cierta república, de ser protegidos en su desarrollo, en su identidad por los estados a los cuales corresponden, bajo cuya jurisdicción se encuentran. En fin, ha sido una jurisprudencia que ha reaccionado con mucha viveza frente a una situación tradicional de opresión, de marginación, de violación de derechos humanos que han ido desde la violación consistente en la eliminación física hasta las violaciones consistentes en la siembra de obstáculos para la participación social y política de los miembros de las comunidades indígenas. Este es un ámbito muy interesante, como usted apunta, de la jurisprudencia de la Corte. Bueno, doctor Sergio García Ramírez, ha sido un honor tenerlo en nuestro programa Tus Derechos y le agradecemos nuevamente su presencia. Estar en Perú y estar en el Tribunal Constitucional de Perú es un honor para mí. Muchas gracias. Estimados amigos, continuamos con el programa. Bueno amigos, así culmina el programa Tus Derechos, producido por el Tribunal Constitucional. En esta oportunidad hemos tenido la presencia del doctor Fernando Vidal Ramírez, quien nos ha hecho los comentarios respectivos a la última sentencia emitida por el Tribunal Constitucional en el proceso de amparo iniciado por la Pontificia Universidad Católica de Perú contra el Arzobispado de Lima. Por otro lado, el secretario general del Tribunal Constitucional, el doctor Francisco Morales Arabia, ha realizado una entrevista al expresidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el doctor Sergio García Ramírez. Esperamos que los temas tratados el día de hoy hayan sido de su interés y nos vemos la siguiente semana. Este sábado 8 en Tus Derechos. El destacado civilista Fernando Vidal nos habla sobre el testamento de Ribagüero y la Universidad Católica. En exclusiva, la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos en entrevista a su expresidente, el profesor mexicano Sergio García. ¿Cuál ha sido el aporte de la Corte Interamericana en este tema? El derecho de los pueblos originarios de América, el derecho que ellos mismos se han dado y que están aplicando en sus comunidades.